¿Cómo les va? Buenas tardes. Un nuevo comienzo de este nuevo mes aquí en Salud en Red. Vamos a estar hablando en este caso de rehabilitación cardiovascular, cardiológica. Lo vamos a hacer para conocer una institución realmente importante que tenemos en Bahía Blanca. El director es el doctor Gabriel Mitili. También fuimos hasta la pista Armando Sensini de las Tres Villas para conocer un poco de la historia y de lo que está haciendo actualmente una reconocida figura del deporte, que también es un ejemplo de lo que es la superación personal y también, por supuesto, con el deporte, la salud. Hablamos de Perlita Muñoz y también en el día jueves, en esta semana, estuvimos dándonos una vuelta por el hospital municipal porque allí, junto con autoridades municipales del propio hospital y también del Rotary Club, fue presentado una importantísima aparatología que va a servir para determinar lo que tiene que ver con la biología molecular. Pero ya nomás nos adentramos en el primer bloque de Salud en Red y conocemos lo que tiene para contarnos el doctor Gabriel Mitili. Bueno, nos llegamos hasta el consultorio del doctor Mitili. Gabriel, ¿cómo estás? Gracias, bienvenido. Y vamos a hablar de la rehabilitación cardiovascular o cardiopulmonar. ¿De qué se trata? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto que hayan venido al consultorio. Y sí, la rehabilitación cardiovascular específicamente es una actividad que, según por definiciones de la Organización Mundial de la Salud, es una actividad destinada a los pacientes con enfermedad cardiovascular y está enfocada a poder mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen esta enfermedad para poder adaptarlos de vuelta a la vida social, laboral, ¿sí? Y personal de cada uno. Obviamente hay varias definiciones dentro de lo que es rehabilitación cardiovascular, pero básicamente la actividad está enfocada en realizar actividades físicas, ejercicios. No solamente eso, ese es un pilar importante, pero hay otro pilar que creo que casi cumple la misma función en cuanto a la mejoría del paciente, que tiene que ver con la salud mental. La rehabilitación cardiovascular es multidisciplinaria, ¿sí? Nosotros trabajamos con nutricionistas, pero el aporte del psiquiatra en la mejoría de la salud mental del paciente cardiovascular es muy importante. ¿Por qué? Porque está demostrado que la persona que tiene enfermedad cardiovascular normalmente cuando sale de una internación o de una cirugía tienen trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, que hacen que empeore su calidad de vida y también tiene mayor riesgo de tener un nuevo infarto o una nueva internación por alguna alteración cardiovascular, y eso empeora la calidad de vida del paciente. Por eso la salud mental es importante, y en este consultorio de rehabilitación cardiovascular tenemos un programa destinado no solamente para las actividades físicas personalizadas, dirigidas por mí, que soy cardiólogo, especialista, y tengo una formación de posgrado en rehabilitación cardiovascular, sino que también nos acompaña un psiquiatra en donde nos ayuda a mejorar la salud mental de estos pacientes. Bueno, ¿cómo, digamos, el primer paso con un paciente que ya tiene una cardiopatía? Llega a tu consultorio, ¿cómo sigue la evaluación? ¿Cómo se dan estos pasos? Vemos que hay un montón de aparatos, yo los diría como de gimnasio. ¿Vos nos vas a contar de qué se trata? Bueno, en realidad es muy buena pregunta, porque cuando yo empecé este consultorio de rehabilitación cardiovascular me hice la misma pregunta. ¿Cómo van a llegar los pacientes? Y en realidad los pacientes llegan en su mayoría derivados por su médico de cabecera, que es el cardiólogo. Ese médico de cabecera, que es el cardiólogo, obviamente tiene que tener incorporado en su agenda que no solo la medicación, la aspirina, el antihipertensivo, el hipolipemiante, mejoran al paciente, sino que también la rehabilitación cardiovascular es un componente más del tratamiento que debe recibir el paciente que pasó por una enfermedad cardiovascular. Entonces, con respecto a esta pregunta, el que me lo deriva es el cardiólogo, es un colega, el cual el paciente llega obviamente porque su médico de cabecera le aconsejó que debe hacer actividad física, y el paciente pasa por este programa, que en realidad le sirve mucho. ¿Por qué? Porque una vez que cumple con el programa de rehabilitación cardiovascular,
nosotros podemos definir si el paciente puede continuar haciendo actividades físicas en un lugar que el paciente elija, en un gimnasio, ¿sí?, dirigido por personal que tenga medianamente una capacidad o una capacitación en cuanto a la atención de estos pacientes. Y bueno, a mí lo que me hace mucho ruido es que del 100% de los pacientes que tienen indicación de realizar rehabilitación cardiovascular, solo llegan a los centros en Argentina, esto es por estadística, entre el 5 y el 8%. Es muy bajo. Sí. Europa maneja un porcentaje más alto, que es alrededor del 32%, y otros países están como nosotros. Uruguay, por ejemplo, está en un 4% de porcentaje de pacientes que llegan al lugar de rehabilitación. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué los pacientes no hacen rehabilitación cardiovascular? Bueno, no es solamente porque el cardiólogo de cabecera no los derivó, que es importante, el 50% de los cardiólogos no derivan los pacientes a rehabilitación cardiovascular. La causa no se sabe. Tiene que ver con lo que piensa el cardiólogo, con lo que cree que es mejor para su paciente, o diferentes alternativas. Pero una muy importante es la disponibilidad de lugares, centros o consultorios de rehabilitación. Obviamente, si un paciente vive a 100 kilómetros de una ciudad donde fue operado o lo trataron por una enfermedad cardiovascular, bueno, es muy difícil que el paciente acceda a un programa de rehabilitación donde tiene que concurrir 2 veces por semana. Entonces quizá la distancia es un factor, quizá cuestiones sociales o cuestiones personales de cada uno que no quiere participar de un programa o no quiere hacer actividad física, que por ahí con la medicación se siente bien, entonces no adhiere a un programa de rehabilitación cardiovascular. Pero bueno, los factores son múltiples, no solo de la derivación, sino también de decisiones del paciente propio. A veces hay bastante miedo, ¿no? Un postoperatorio, decir, bueno, hago ejercicio y hay también una cuestión desde el punto de vista emocional. Vos mencionabas que trabajás también con un psiquiatra, que desde ese área también se puede abordar este tema. Sí, es verdad. Desde el punto de vista psicológico de los pacientes hay un abordaje importante que en realidad el abordaje que hace el psiquiatra dentro del programa es más que nada está basado en clasificar al paciente en cuanto al riesgo para el ingreso al programa de rehabilitación cardiovascular. Los pacientes que ingresan al programa tienen diferente riesgo de acuerdo a algunas funciones cardíacas, algunos estudios que se hacen para evaluar el riesgo del paciente, pero también la depresión juega un rol en saber si el paciente tiene bajo riesgo, moderado o alto riesgo. O sea, los pacientes que tienen depresión mayor son de alto riesgo. Entonces es importante para el médico que va a hacer la rehabilitación saber con qué paciente está tratando, ¿no? Porque el riesgo es alto. Ahora, el riesgo de que suceda un evento duro, que nosotros le llamamos un evento duro a un paro cardíaco en un programa de rehabilitación. Pero sí, los pacientes se tienen que quedar muy tranquilos porque está demostrado, es un estudio que se hizo multicéntrico, en donde se demostró que cada 790.000 horas de actividad de rehabilitación cardiovascular sucede un evento. O sea que el riesgo no existe casi. ¿Por qué no existe? Porque el programa está destinado a controlar el paciente mientras hace la actividad. Se lo monitorea, se le controla la presión, se le controla la frecuencia cardíaca y de esa manera evitamos que el paciente llegue a tener algún evento y por eso la estadística marca que el riesgo es bajo. Hasta aquí la primera parte del doctor Gabriel Mitili. Conocíamos un poco lo que tiene que ver con los ejercicios, la rehabilitación cardiológica, estas caminatas y por supuesto en un nuevo encuentro vamos a mostrar mucho más de lo que él tiene para contarnos. Vamos a nuestra primera pausa, seguimos con más Salud en Red por BBC.